Bien, como dice ahí, investigación y docencia, un matrimonio incomprendido. De esto hay mucha tela para cortar, es un problema que yo al menos lo veo gravísimo, porque la mayor parte de los docentes todavía no han entendido para qué sirve la investigación, y muchos, lamentablemente, creen que es una cuestión política, una imposición política, lo de la investigación, y hay muchos que opinan, bueno, pero yo antes no hacía investigación y estaba feliz. Bueno, en este curso vamos a entender por qué la investigación es la función sustantiva más importante y sin la cual no podría existir la docencia. Muchos ya deben estar pensando, bueno, pero la docencia existe sin investigación también. Sí, pero no debería, no debería. Y sin investigación es un fraude total. Eso lo vamos a discutir aquí. Empezamos. Bien, no me voy a presentar porque ya me presentó mi amigo Edgar, entonces vamos a pasar por alto la presentación y si no, se nos va a hacer un poquito largo esto y voy a tener la dificultad que tengo con los cursos anteriores, que después me cuesta terminarlo porque me falta el tiempo. El estado de ánimo de hoy, bueno, ¿qué espero yo? Espero que este curso lo tomemos como debería ser. Es decir, que nos demos el tiempo de divertirnos un poquito, de darle un poco de aire al sarcasmo, a la ironía y a la alegría también. Entonces el estado de ánimo que espero que tengamos hoy es este, el de este icono alegre que estamos viendo aquí. Dejaremos de lado la tristeza si estamos tristes, dejaremos de lado la dubitatividad, dejaremos de lado la actitud de los haters, que cada vez hay más, y si quieren en algún momento explicamos por qué existen los haters, y obviamente si alguien anda con una actitud de cara de traserito, también la dejaremos de lado por este curso. Bien, quien les habla, Enrique Richard, ya me presentaron, pero bueno, ¿dónde me encuentran a mí? Bueno, a mí me encuentran en las redes sociales y en las redes académicas también, porque, como suelo decir en mis cursos, soy un docente que existe, no soy un holograma. Y de eso también vamos a hablar un poco. Entonces, a mí me encuentran en YouTube, tengo mi propio canal de YouTube, algo que todo docente debería tener, y si no lo tiene, bueno, es porque ya está faltando a su función docente. Mi muro de Facebook, mi WhatsApp, mi Instagram y en las redes académicas, la principal, ResearchGate, ahí pueden encontrarme. Bien, también invitarlos cordialmente, hago un programa de streaming, televisión vía internet, que lo pueden encontrar en YouTube y que está muy vinculado a todas estas temáticas que trabajamos en estos cursos. El programa se llama La Academia y es un café virtual, científico y cultural. Entonces, aquí discutimos, incluso con muchos docentes, investigadores invitados, muchas de estas problemáticas que afectan a la docencia, a la ciencia y a la cultura en Latinoamérica. Entonces, cordialmente los invito a mi canal de YouTube. Si se suscriben, sería un gran apoyo porque necesitamos los docentes genuinos sentir el apoyo de nuestros estudiantes al respecto. Bien, dicho esto, ¿cuál va a ser el temario a desarrollar? Pienso que todos ustedes ya tienen un portafolios y en ese portafolios está este temario. En primer lugar, todo tiene un origen
Y ese origen es la historia de la universitas y el nacimiento de las funciones sustantivas que sustentan a la universidad actual. Esas funciones sustantivas las vamos a estudiar epistemológicamente en este curso. Algunos de ustedes ya deben saber a cuáles me refiero. Me refiero a, número 1, la función sustantiva más importante de la universidad, la investigación. Si pensaban que era la docencia, ay, 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 nos hemos equivocado. Es la investigación. La investigación es la que nutre a las demás. ¿Cuáles son las demás? La docencia, la extensión, que en algunos países le cambian el nombre, que vinculación con la sociedad, que vinculación con la comunidad, que universidad, sociedad, que no sé qué. No sé qué y no me interesa saber cómo la denominan, porque nació como extensión y así epistemológicamente debe seguir llamándose. ¿Hay otras funciones sustantivas? Por supuesto, pero son derivadas de estas tres principales. La formación del talento humano, que también lo vamos a ver, y la gestión. También vamos a ver, como tercer tema, las interrelaciones entre estas funciones. Es decir, ahí vamos a ver el matrimonio, la relación dentro del matrimonio, cómo funciona este matrimonio. Vamos a ver también cómo funcionan los hijos de este matrimonio. Ojo, vamos a ver aquí la familia completa. Las funciones sustantivas en un contexto de poder, como lo leyeron, como lo escucharon, en un contexto de poder, y vamos a explicar por qué en un contexto de poder. Vamos a ver la psicología del aprendizaje y del cambio vinculado a estas funciones sustantivas. Y vamos a ir hacia el cierre con el perfil docente deseado del siglo XXI desde la investigación, la docencia y la extensión. Para finalizar, vamos a ver los problemas de la docencia actual, la identidad digital, vamos a tocarla brevemente, aunque ya acabo de mencionar algo. Vamos a hablar del efecto San Mateo y el punto 7, aunque diga 6 ahí, ustedes tienen que leer 7, la ética del proceso. Vamos a hablar de la ética, Vamos a hablar bastante de la ética y de la crítica también, porque en este curso en especial yo voy a necesitar de parte de todos ustedes una cuota de autocrítica. Autocrítica. Los haters u odiadores, que también están en el ámbito académico, no crean que solamente están en las redes sociales, están también en el ámbito académico los haters, pero los haters piensan, pobrecitos, hay que tenerles lástima, pero ellos piensan que si matan al mensajero, asunto terminado. ¿Qué quiero decir con esto de matar al mensajero? Piensan que si yo mato al que está explicando por qué es importante la investigación, entonces la investigación automáticamente desaparece. Bueno, eso es tan ridículo como pretender tapar el sol con un dedo. Pero de qué pasa, pasa. Ok. La frase inicial de todas mis clases y cursos. De todo lo que yo diga, ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra. Pero también tienen la obligación de verificar. Esto es un proceso fundamental si queremos transformar la universidad. Hoy, mientras reordenaba las diapositivas, porque
mis presentaciones las actualizo permanentemente, volví a releer el manifiesto liminar de la Reforma de 1918. Y la verdad es que fue muy conmovedor. Me conmovió hasta mi última fibra. Me encantó de nuevo leerlo, pero también me hizo reflexionar. Ese manifiesto fue escrito en 1918 por estudiantes de la Universidad Pública de Córdoba, Argentina. Y 100 años después, 102 para ser precisos, lamentablemente los problemas que estos estudiantes pusieron de manifiesto hace 100 años siguen existiendo. Y los vamos a tratar hoy. Bien, así como yo he puesto esa frase, también hay algunos memes que son interesantes y que en mis clases yo también comento esto. Siempre digo, un argumento académico se rebate con otro argumento académico, o sea, evidencias, no opiniones. Las opiniones se las vamos a dejar, ¿a quién? A los haters. Ellos son los que creen que su opinión vale algo y cuando descubren que no, odian. Ahí tienen la epistemología del hater. Bueno, y mucho de lo que vamos a estudiar hoy lo podemos encontrar como capítulo de libro en estos dos libros que están viendo en pantalla. Uno de ellos, bueno, los dos en realidad, los dos los escribí con un gran pedagogo boliviano, el doctor Rolando Barral Segarra. Entonces, uno de ellos es Educación y Constituyente y el otro, Educadoras Nuevas, Educadores Nuevos. En ambos casos son libros que en su versión de papel, impresa, están agotados, pero nuevamente, en mi página, en mi perfil de ResearchGate, pueden encontrarlos y bajarlos en PDF gratuitamente y si no, también se los vamos a pasar con la bibliografía. Bien, otra cosa que me gustaría evitar en estos cursos es el victimismo crónico. En los cursos anteriores que hemos dado en CIDE, nos ha tocado algunos participantes, no digo todos, pero algunos que se victimizan. Y créanme, no es bueno. Para este caso, la frase oportuna sería, cuando uno quiere, encuentra el camino. Y cuando uno no quiere, encuentra la excusa perfecta. ¿Cuál sería la excusa perfecta aquí? Por ejemplo, cuando hablemos de investigación, nunca falta alguien que argumenta, no, es que no hay financiamiento. ¿Cómo quieren que hagamos investigación si no tenemos financiamiento? Bueno, cuando uno quiere hacer investigación con o sin financiamiento. Y cuando uno no quiere, la mejor excusa es esa. Y la verdadera excusa es no tengo ganas. Bien, psicológicamente esto es parte de este artículo bien interesante del victimismo crónico. Y mucho de lo que vamos a hablar en este curso también lo pueden encontrar en este libro que se los recomiendo ampliamente. Es un libro de el periodista Andrés Oppenheimer. Bueno, es periodista de profesión, pero también es docente investigador. Andrés Oppenheimer lo deben haber visto porque tiene su propio programa en CNN. Es un programa periodístico en español. Y en este libro él desnuda las
taras, por así decirlo, que hay en Latinoamérica y cómo afectan la educación universitaria a nivel regional y a nivel internacional. Entonces, yo no voy a tratar este libro en profundidad, sí voy a citarlo en varias ocasiones, pero les recomiendo ampliamente que lo lean completo. No nos olvidemos que los docentes investigadores tenemos que leer al menos unos, no sé, 8 o 10 libros por día. Bueno, no tanto. Ok, comenzando por el principio. ¿Cuál será el principio? El principio está resumido en esto. Quien no ve ni quiere ver el problema, jamás verá tampoco la solución. En Latinoamérica me he encontrado con autoridades universitarias que les molesta sobremanera cuando un docente le hace ver los problemas institucionales que tiene. Y eso es una paradoja. ¿Por qué es una paradoja? Porque estamos en la universidad. Por eso es una paradoja. ¿Y qué tiene que ver eso? A ver. La investigación y la educación son dos herramientas utilizadas para resolver problemas. Pero yo no puedo ver o no puedo resolver un problema si no lo veo primero, si no asumo primero que ese problema existe. Entonces, hoy vamos a ver de qué manera la investigación se constituye en el principal pilar sustantivo de la universidad y de qué manera la universidad utiliza la investigación y la docencia para resolver problemas. Cuando digo la universidad me refiero en el sentido totalmente teórico, porque en el práctico, en el práctico, a ver, vamos a tocar a los odiadores ahora. En el práctico no pasa nada, esa es la verdad. Doña Rosa, que representa a la sociedad, Doña Rosa, no estoy muy seguro que considere a la universidad como solucionadora de problemas. Como fábrica de profesionales puede ser, pero solucionadora de problemas, no estoy seguro. No estoy seguro. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, vamos a entrar al problema. La universitas. ¿Cómo nacen las funciones sustantivas? ¿Qué es la universitas? Universitas es un concepto. A todo esto, Edgar, se escucha, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? Perfectamente, querido Enrique. Ah, gracias, gracias. Por un momento pensé que estaba solo de nuevo. Ok, la Universitas nace hace aproximadamente entre 800 y 1000 años atrás. Ustedes estarán pensando, no, bueno, pero ya los griegos, sí, los griegos tenían una escolástica, si se quiere, pero universitas, universidad de verdad como tal, se reconoce a la Universidad de Bolonia en Italia como la primera. En 1888 nace, aunque su título real de universidad se lo dan en el año 1317. Oxford, en cambio,
Ya en 1096, perdón, ya era universidad. Y en esa misma categoría tenemos la de París, la de Modena, Vicenza, Cambridge, Palencia, Salamanca, Padua y algunas otras más. Bien, lo primero que podemos ver de este panorama es que las universidades nacieron en Europa, o sea, son una creación occidental, nos guste o no nos guste. Son una creación occidental. ¿Por qué se llaman universidades? Cuando se las creó, la idea era la universitas. ¿Y qué es la universitas? Bueno, es un vocablo que viene de universal. En esta época, entre el año 1000 y el año 1300, por ponerle una época, la gente entraba a la universitas a estudiar el saber universal. Universal, o sea, todo, todo. Ah, bueno, pero aquí tenemos un problema. ¿Cómo todo? Claro, todo, pero todo, sí, todo. ¿Eso qué significa? Significa que a lo largo de 5, 6, 7 años, el que entraba a la universidad estudiaba todo, el 100% del conocimiento producido por el ser humano. ¡Wow! ¿En serio? Sí, en serio. En esa época, la producción de conocimiento realmente era poquitísima, poquitísima. De hecho, desde que existe el conocimiento escrito hasta 1945, el ser humano produjo cerca de un 1% del conocimiento actual. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Les estoy diciendo que la historia, como la conocemos, comenzó hace aproximadamente 5.000 años. El conocimiento de esos 5.000 años no llega ni remotamente al 1%. De hecho, hace 20 años atrás, por ahí tengo la diapositiva, era del 0,3% del conocimiento actual. 0,3% del conocimiento actual. ¿Eso qué significa? Que en 5.000 años la humanidad produjo el 0,3% del conocimiento actual. Y en menos de 100 años, entre 1945 y 2020, el 99% del conocimiento actual. Casi todo el conocimiento actual lo hemos producido después de 1945. Si me queda tiempo les voy a contar por qué, pero no sé si me queda tiempo. Me encanta la historia de la ciencia, pero demanda tiempo también. Entonces, volvamos otra vez a la universitas. El que entraba a la universitas sí podía estudiar el conocimiento universal. ¿Por qué? Porque era muy contenido ese conocimiento. Obviamente, yo sé que algunos deben estar pensando, no puede ser que haya sido tan poco. Era poco. De hecho,
la humanidad durante 5.000 años, ¿qué es lo que hizo? Avanzaba un poquito en el conocimiento, un paso adelante, 2.000 pasos atrás. Otro pasito para adelante, 3.000 pasos atrás. El ser humano hizo muchas barbaridades a lo largo de su historia, porque el ser humano es de todo menos sapiens. Quemó la biblioteca de Alejandría, mató a Hipatia de Alejandría, Eratóstenes era un griego que en el año 200 y antes de Cristo midió la circunferencia de la Tierra. O sea, les estoy hablando hace 2300 años atrás. Eratóstenes midió la circunferencia del planeta Tierra hace 2300 años. Bien. En el año 1492, 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegaba a las Indias Occidentales, América, suponiendo, no estaba tan convencido, suponiendo que la Tierra era redonda. Pero ¿qué creía la gente en esa época? Que la Tierra era plana, y no solo la gente. La Universidad de Salamanca, en España, una de las más antiguas del planeta, también creían lo mismo, ¿eh? Ojo, también creían que la Tierra era plana, a pesar de que casi 2000 años antes, un griego había medido la circunferencia del planeta Tierra. ¿Qué les quiero decir con esto? Un paso adelante, 2000 pasos atrás. Bueno, no hay que asombrarse tanto, ¿eh? Estamos en el siglo XXI. Siglo XXI. Hemos llegado a la Luna. Hemos llegado a Marte. Y en pleno siglo XXI ha habido un renacimiento del terraplanismo. Es decir, hoy que mi amigo Elon Musk está poniendo satélites en órbita todos los días, tenemos personas que siguen pensando que la Tierra es plana, cuando tenemos más conocimiento del que jamás produjo la humanidad. Seguimos pensando que la Tierra es plana. Bueno, no todos, pero cada vez hay más gente que piensa que la Tierra es plana. Un paso adelante, 2000 pasos atrás. A esto hay que sumarle el divorcio que siempre tuvo la ciencia con la religión. Entonces, la Santa Inquisición, que estuvo vigente por más de 7 siglos, pasaba lo mismo. O sea, yo quiero investigar para conocer la verdad. Voy a investigar lo que quieras y yo te quemo vivo. Entonces no habían muchos estímulos para producir conocimiento. Esto simplemente se los comento para explicarles por qué durante 5000 años hubo tan poca producción de conocimiento. ¿Ok? Bien, como había poco conocimiento disponible, poco entre comillas, porque para una persona era mucho, de todas maneras, entonces las universitas lo que trataban era de capacitar a las personas en todo ese conocimiento. ¿La idea cuál era? La idea era fomentar un amor, miren qué interesante, amor por el conocimiento, amor por la sabiduría, amor por Sofía. ¿Y quién es Sofía?
la sabiduría. Entonces, las universidades, uno entraba a estudiar una sola carrera, la 21 que había. ¿Y cuál era esa? La acabo de decir, filosofía. Filo es una palabra griega latinizada después que significa lo que acabo de decir, amor. Amor por sofos, la sabiduría. Amor por la sabiduría. Miren qué interesante, ¿eh? Entonces, la idea era que uno ingresara, la foto de atrás es de la Universidad de Bolonia, ¿eh? Porque la Universidad de Bolonia se sigue cursando filosofía, por si acaso, ¿eh? Si alguien quiere estudiar filosofía, todavía está Bolonia con más de 1000 años de edad. Sin duda una de las universidades más antiguas. Bueno, entonces los docentes instruían a sus pupilos en el amor por el conocimiento y obviamente se graduaban siendo doctos en el conocimiento, en filosofía. El título universal era el mismo para todas las universitas, docto, no doctor, docto. Es decir, esa persona es docta en filosofía, lo que hoy llamamos el famoso PhD. Docta en filosofía. Es decir, estamos hablando de que estas universidades a la persona la capacitaban para tener una competencia, ser docta, eso significa, en filosofía, para enseñar filosofía, para ser docente en filosofía. Obviamente, esto llegó aproximadamente al siglo XV-XVI y a partir de ahí ya era casi imposible abarcar todo el conocimiento en un periodo de 5 o 6 años. Entonces, lo que pasó fue que la Universitas daba un núcleo de 3 años de filosofía y después cada estudiante elegía un camino de acuerdo a su vocación. Entonces, después de 3 años de estudiar filosofía, podían elegir, por ejemplo, medicina, que en 2 años se cursaba perfectamente en el siglo XVI, obviamente. No había mucho tampoco para cursar. En leyes, por ejemplo, matemáticas, y la Universitas, al que se graduaba, lo facultaba para ejercer una profesión. Entonces, esa profesión podía ser médico, abogado. Entonces, yo soy, a partir del siglo XVI, la universidad los hacía doctos en filosofía, facultado para ejercer la medicina. De aquí viene el origen de universidad. Universidad es el todo, la que comprende todo el conocimiento. Tenemos que imaginarnos a la universidad como si fuera una pizza. Y las porciones de esa pizza, las facultades, que canalizan ese conocimiento hacia un área determinada. Bien, todo esto en el siglo XX se distorsionó totalmente, ya vamos a ver por qué. Se mercantilizó también y se distorsionó totalmente.
La UNESCO, que es la máxima autoridad a nivel mundial educativa, fue la que puso en orden todo esto, finalizando el siglo XX, concretamente cuando en 1999, y hizo varias propuestas, incluso redefinió el objetivo de la educación. Pero ya vamos a llegar a eso. Don't worry, be happy. De todas maneras, la UNESCO sigue con su propuesta de que tenemos que volver otra vez a la filosofía. Es decir, para la UNESCO, la educación universitaria sí o sí tiene que tener el primer año común y de formación filosófica. Algo que en Latinoamérica no lo hemos entendido, más bien lo contrario. La idea mercantilista latinoamericana, ¿en qué consiste? Si yo tengo una universidad y acorto la carrera a 4 años, tengo más matrícula. Si tengo más matrícula, tengo más presupuesto. Si tengo más presupuesto, robo más plata. Obviamente me estoy encarnando en la personalidad de alguna autoridad corrupta de las universidades públicas, de esas que sabemos que no hay, pero no importa. Vamos a hacer de cuenta que sí. Y antes de que la UNESCO hablara de reincorporar la filosofía a las universitas, Jean Piaget, uno de los padres de la psicopedagogía, ya había dicho algo al respecto. Él dijo: estoy absolutamente convencido de que el científico necesita una formación filosófica. Un hombre que no haya pasado por la filosofía es incomparablemente incompleto. Ok, Jean Piaget, tengo que decirte personalmente que coincido contigo en todo. Bien. La universidad al inicio del siglo XX ya estaba totalmente mercantilizada y corrupta a más no poder. Y acá viene un hito fundamental: la reforma de 1918. La Universitas, como fuera creada en Europa, tenía una misión también. La misión era que el docto en filosofía escribiera libros, produjera conocimiento. ¿Por qué? Porque era la manera de dar soluciones a la sociedad. Porque eso era lo que justificaba la Universitas. ¿Por qué existían las Universitas y por qué tenían financiamiento las Universitas? Porque se suponía que los países con universitas podían tener acceso a conocimiento que solucionara problemas sociales, que promovieran la cultura. Dicho de otra forma, la Universitas nace con la investigación y la Universitas promueve esa investigación hasta que en el siglo XVI, cuando aparecen las facultas, ya no era posible seguir estudiando todo. Teníamos que estudiar un poco de filosofía, 2 o 3 años, y después especializarnos, facultarnos en algo. Bien. Se suponía que la investigación tenía que seguir creciendo en las Universitas, pero siglo XIX, XX, se estanca y se dedica la Universitas a, sobre todo en Latinoamérica, a fabricar profesionales. Y de la peor forma. En 1918, la Universidad de Córdoba, Argentina, protagoniza
un movimiento de manos de los estudiantes con el objeto de democratizar la universidad, y miren qué interesante, ¿eh? Y otorgarle a la universidad un carácter científico. ¿Pero acaso no era científica la universidad? No. Ya en 1918, los docentes hacían karaoke. Ya en 1918 había mediocridad. Ah, invoqué la mediocridad. Tendría que haber puesto la carátula de un libro más. Pero bueno, no importa. Todo tiene solución. La incorporamos mañana en la clase de mañana. ¿De qué libro estoy hablando? También a principios del siglo XX, un docente universitario argentino, José Ingenieros, escribió un libro que a mí me encantó. Cuando lo leí, dije, wow, cuánta visión, José Ingenieros. El libro se titula El hombre mediocre. Y ahí caracterizaba justamente la mediocridad que incluía la propia universidad. Y que si uno lee el libro de José Ingenieros de principios del siglo XX, uno lo lee y dice, wow, esto todavía sigue vigente, ¿eh? Este libro no está desactualizado, como el tango Cambalache tampoco, ¿eh? Bien, ¿qué buscaban con esta reforma los estudiantes? Buscaban un carácter científico en sus docentes. Buscaban docentes que no hicieran karaoke. Ustedes estarán pensando, en esa época no había PowerPoint. No, no había PowerPoint, había papel. Y los docentes se sentaban en una silla a leer. ¿Y cómo se dice silla en griego? ¿Cómo se dice silla en griego? ¿Cómo se dirá? ¿Cómo se dirá? ¿Alguien sabe cómo se dice silla en griego? Se dice cátedra. Cátedra. Dar cátedra era literalmente sentarse en una silla a leer. Los docentes del papel amarillo. Bien, de la reforma de 1918 surgió un documento que yo les recomiendo ampliamente que lo lean, que se denominó el Manifiesto Liminar de la Reforma. No les voy a leer todo el manifiesto, tampoco es largo, ¿eh? Es algo que uno en 20 minutos lo lee, pero les recomiendo que lo busquen en internet y lo lean completo. De todas maneras, yo recorté algunas partes que me parecieron interesantes. ¿Por qué explotó la rebeldía en Córdoba? Porque aquí los tiranos, referidos a quién, a las autoridades y docentes universitarios, se habían ensoberbecidos, algo que todavía ocurre, algo que todavía veo en las universidades actuales públicas, ¿eh? Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eh? Bueno, la opinión de estudiantes de verdad. Los estudiantes actuales son más bien ovejitas y ni siquiera entienden la universidad. Y no ven la diferencia entre lo que es una universidad y lo que es una iglesia. Créanme, no las ven. Le creen a los docentes por fe.
Y hay muchos docentes que enseñan por dogma. Y eso no es nuevo, viene de esta época. Las universidades, sigue diciendo el manifiesto liminar, han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, ¿cuáles son las casas mudas y cerradas? Las universidades. Pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus, es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. ¿Cuántas sabias palabras de estudiantes de verdad? Otro párrafo que rescato y lo leo textual porque no quiero que hayan falsas interpretaciones que digan, yo lo interpreté mal. No, 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 no. Literalmente. Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo. Actualmente también hay docentes que terminan su clase. ¿Y cómo cierran su clase? Con la frase, es palabra de Dios. Y si el estudiante no contesta, te alabamos, Señor, ay, 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 qué mal que lo veo. Qué mal que lo veo. Y el estudiante termina creyendo que la palabra del docente es palabra santa. No lo es, no lo es. El docente es un ser humano, el docente es un ser imperfecto, el docente se equivoca y tiene derecho a equivocarse. El docente debería exponer su condición humana. Ay, ¿cómo se hace eso? Como lo hice yo en las primeras diapositivas. De todo lo que yo diga, ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra. Así se hace. Bien, estrecho dogmatismo contribuyendo a mantener a la universidad apartada de las ciencias y de las disciplinas modernas. Las lecciones encerradas en la repetición. Actualicémoslo al siglo XXI. Encerradas las lecciones en el karaoke del docente. Interminables de viejos textos amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, el dogma. ¿Por qué existe el dogma? ¿Por qué? ¿Por qué en 1918 los docentes eran dogmáticos? ¿Por qué en el 2020 siguen siendo dogmáticos? Porque no entienden la investigación. El dogma es el enemigo de la investigación y la docencia. Entonces, ¿por qué hay docencia dogmática? Porque no se entendió la investigación. Ya vamos a hablar de eso, ¿eh? Don't worry. Los celosos guardianes de los dogmas trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la ciencia. Así fue que la oscura Universidad Mediterránea cerró las puertas a Ferri, Ferrero, Palacios y a otros, ante el temor que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes. Correcto. Consecuencias de la reforma de 1918. Consecuencias
que en muchas universidades, 100 años después, a pesar de que abrazaron la reforma, siguen sin implementar estas consecuencias. Entonces, consecuencia número 1. Miren qué interesante. Acá viene el famoso cogobierno, la participación estudiantil en el gobierno universitario. Pero el cogobierno era por tercios inicialmente. Ese cogobierno paritario no es de la reforma del 18. Participación de los graduados en el gobierno universitario. ¿Cuál era el rol del graduado? El rol del graduado era un rol fundamental. El graduado en el consejo universitario era la voz que decía: eso que ustedes están enseñando no sirve en el mercado laboral. Vamos a hablar del mercado laboral también. Ese era el rol de los graduados. Hoy, los graduados en el consejo universitario, por lo menos los que he participado yo, no opinan, no participan, no asisten. Qué mal, porque es la voz de la retroalimentación. Bien, acá viene, oh, wow, no lo puedo creer. Asistencia libre. Ay, 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 ay. Ay, ¿cómo se enojan? ¿Cuánta gente se ha enojado conmigo cuando yo llegué a distintas universidades en Latinoamérica? En Bolivia me pasó, en Ecuador me pasó. Y los jefes de carrera me dicen: usted tiene que tomar asistencia. La asistencia es el 80% de no sé qué porquería, porque cuando me hablan ya me pongo mal. Cuando me hablan de la asistencia es un insulto para mí. Y además, bueno, en Bolivia me pasó en una universidad que me dijeron, los propios estudiantes me dijeron: doctor, usted tiene que tomar asistencia. ¿Yo por qué? ¿Cómo por qué? Porque nosotros los estudiantes necesitamos que nos tome asistencia. ¿Por qué? Porque la asistencia vale 2 puntos en el examen final. ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí, 2 puntos. Ok, bien. Me voy al punto número 4 de las consecuencias de la reforma. Docencia libre. ¿Qué implica la docencia libre? Libertad de cátedra. La cátedra paralela, la cátedra libre y el derecho a optar entre cátedras. Ajá. Usando ese derecho, y como estaba en una universidad pública, le dije a mis estudiantes: me importa 3 pepinos esos 2 puntos. Yo no tomo asistencia. Usted tiene que tomar asistencia. No, no tomo asistencia. Bueno, esto creo que es el punto 6 del temario. Ya me estaba entusiasmando, ya estaba explicando lo de la asistencia. Lo vamos a dejar en suspenso. Pero me voy adelantando. ¿Por qué no tomo asistencia? Porque la asistencia es un soborno. Y el soborno es un delito penal. Ustedes deben estar pensando: no, pero el reglamento lo permite. ¿El reglamento lo permite? ¿Y por qué lo permite el reglamento? Por la autonomía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Autonomía? ¿Y qué dice la autonomía? ¿Entendemos la autonomía? Por supuesto, la autonomía significa hacer lo que nos da la gana. No, 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 no. No, están equivocados. Autonomía significa que la universidad puede autogobernarse, autoadministrarse. Corolario: sí y solo sí, eso no involucra violar
una ley nacional, porque los reglamentos universitarios en la pirámide de Kelsen están muy por debajo de cualquier ley nacional. O sea que, aunque haya un reglamento que permita el control de asistencia, a mí me importa tres pepinos. La asistencia ¿es legal? Sí, es legal. ¿Es legítima? No lo es. Y en este caso, lo que importa es la legitimidad, no la legalidad. Bien, no se pierdan la última clase, ahí lo vamos a desarrollar bien el tema de la asistencia. Pero ya la reforma lo decía, asistencia libre, docencia libre, periodicidad de cátedra con designación por concurso. Yo me estoy encontrando pleno siglo XXI, 2020, con universidades que no quieren hacer concursos y siguen poniendo a dedo a los docentes de acuerdo a un currículum de obsecuencia y nada más. Qué terrible. Publicidad de los actos universitarios. ¿A qué se refería con esto? Bueno, a que si una persona se doctora, por ejemplo, en Argentina, cuando una persona está por doctorarse, la universidad tiene la obligación de publicar en un periódico de distribución nacional que Pepito se va a doctorar. Y está invitada toda la República Argentina a ver la defensa de su doctorado. Esto viene de la Universitas, porque era una fiesta social tener un nuevo docto en la sociedad, un nuevo asesor para solucionar problemas. Miren qué interesante cómo se vincula todo esto. Nace aquí también la extensión universitaria. Para el manifiesto liminar, la extensión universitaria, ¿qué era? Ellos la definen de una manera poética. A mí me encanta cómo la define. Dar cuenta a la sociedad que nos sustenta. Lógico, lógico. ¿Quién paga nuestros sueldos? Doña Rosa, la sociedad paga nuestro sueldo. Entonces estamos obligados a informarle a quien nos paga ese sueldo, a explicarle a quien nos paga ese sueldo, qué es lo que hacemos con ese sueldo. Y hoy la universidad se ha convertido en una caja estanca, no digo todas. Hay excelentes universidades que hacen excelente trabajo también. Qué bueno que haya excelentes universidades. Como son excelentes, ¿vamos a solucionar su excelencia? No, porque la excelencia no es un problema. Ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De las que no son excelentes. Porque en la universidad, ¿de qué se habla? ¿De qué se debería hablar? De problemas, porque la Universitas soluciona problemas, pero para solucionar los problemas, primero tenemos que asumir que existen. Esto lo hemos visto perfectamente, compañeros, ahora, en la pandemia. En la pandemia. La pandemia dividió la Universitas en dos. Las universidades excelentes brillaron en la pandemia. Brillaron. ¿A través de qué? ¿Cómo a través de qué? ¿Cuál es la imagen visible de la Universitas? El corpus docente. ¿Y cómo brillaron? El corpus docente, ni bien empezó la cuarentena, que después pasó a ser ochentena, y ahora estamos en 120ena. No sé si existe el término, pero si no existe, lo acabo de patentar. Entonces, estas universidades, las excelentes, ni bien empezó la cuarentena,
los docentes salieron a la palestra. ¿Haciendo qué? Dando webinars gratuitos, cursos gratuitos, para que la gente se quede en su casa y aprenda. Incluso muchos de estos webinars, cursos y qué sé yo, tenían certificación y todo, con evaluación y todo. Yo los llamo a la reflexión, compañeros. Esas universidades, mi aplauso, pero cumplieron con su deber. Ahora veamos la otra parte, la contraparte, que distan mucho de ser mayoría, ¿eh? Son una, no, al revés. Las excelentes distan mucho de ser una mayoría. Las otras, las mediocres, también brillaron en la cuarentena. Brillaron por su ausencia. ¿Dónde están esos docentes? Yo busco en las redes sociales y los docentes no existen. Los docentes esas universidades no han dado webinars, no han dado cursos virtuales gratuitos para Doña Rosa, para la sociedad. No aportaron soluciones los docentes. Es más, están escondidos, acobachados en algún lugar esos docentes. Bueno, docentes, pucha, me sigo equivocando. Decir docente es decir mucho. Docentuchos, vamos a decir las cosas por su nombre. Esos docentuchos están acobachados en un lugar esperando que llegue la vacuna porque ni siquiera pueden afrontar la docencia virtual. Y en muchas de estas universidades, ya estamos en junio, terminando junio, va a llegar diciembre y todavía no empiezan las clases, porque están buscando excusas y excusas y excusas para no empezarlas virtualmente, que no tenemos capacitación y qué sé yo. Bueno, ya hice yo un programa en la academia, el Café Cultural Científico que les comentaba, que pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ya hice un programa sobre esto. A lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo. ¡Wow! Me tiene sin cuidado. Totalmente sin cuidado. ¿Por qué? Porque yo hago la crítica, yo planteo el problema, pero también doy soluciones. Entonces en ese programa yo di las soluciones. Y las soluciones que di las podrían haber implementado aún los mediocres. Y no la han implementado porque ni eso pueden hacer. Y las soluciones que yo di eran sencillas y eran empáticas. Soluciones pensando en los docentes que no tienen experiencia en enseñanza virtual y en los estudiantes. Porque estas universitruchas mediocres, porque no les voy a decir universidad, si les digo universidades, insultaría a las universidades excelentes. Y no se trata de insultar. Entonces estas universitruchas que han hecho sus autoridades mediocres, porque si las autoridades no fueran mediocres, la universidad sería otra cosa. Las autoridades mediocres, ¿qué hicieron? No sabemos nada. Haremos curso de capacitación en Moodle, en Google Classroom, en Canvas. ¿En serio? Y les dieron, yo sé de casos de universitruchas que los han metido a los docentes a hacer cursos de capacitación en manejo de plataformas virtual de 3 meses, 4 meses. Y después herramientas pedagógicas virtuales, otros 3 meses, 4 meses, y se me fue el 2020. Y yo pregunté, ¿y a los estudiantes les están dando cursos de qué? No, el estudiante sabe. ¿En serio sabe el estudiante? ¿Por qué sabe? Ay, Quique, el estudiante está con el celular en la mano todo el tiempo.
Y eso no significa que sepan. Están con el celular, sí, pero no significa que sepan. Ellos también tienen que aprender las plataformas, las herramientas, todo eso van a tener que aprender. Y de todas maneras, te vas a tomar un año para eso. Ay, Quique, ¿cuál es tu solución? Mi solución es sumamente fácil, porque la vengo implementando hace 20 años esa solución, porque mis cursos presenciales yo siempre les doy asistencia virtual. ¿Cómo? Usando una herramienta conocida por docentes y estudiantes. Facebook. Grupos de estudio de Facebook. Son grupos cerrados. Facebook tiene una aplicación académica que se llama Grupo de Estudio. Y se maneja con la filosofía de Facebook. Pero tiene una diferencia. El grupo es cerrado. Yo puedo subir videos, puedo subir textos en PDF, puedo hacer encuestas, puedo atender consultas virtuales, puedo dar clases presenciales virtuales, puedo hacer de todo puedo hacer. Bueno, si alguno quiere echarle una mirada, puede ver alguno de mis grupos de estudio de Facebook y ahí va a ver, hay grupos de estudio como el de metodología, que lo he usado en grado, posgrado, durante los últimos 10 o 12 años, no sé cuánto. Así que ustedes pueden ir hacia atrás en ese grupo de estudio, 10, 12 años atrás. Puedo publicar noticias, de todo. Bueno, era una solución sencilla. No, mejor no. Bueno, ok. Pero esa es la solución. Coyuntural. Si el problema es coyuntural, la solución es coyuntural. Cuando se termine la coyuntura y quieren hacer o montar una plataforma en Moodle, háganlo, no hay problema. Cuando se termine la coyuntura, no antes. Ahora, la coyuntura es no hacerle perder a un estudiante un año de estudio. Bueno. Sistema diferencial para la organización de las universidades y finalmente orientación social. ¿Qué es esa orientación social? Doña Rosa, la sociedad, solucionar los problemas sociales, de eso se trata. Bien, y ahora veamos, emergente de esto, wow, ya se me han hecho las 7:20. Nuevamente estoy un poquito atrasado, vamos a ver si podemos acelerar un poco. Epistemología de las habilidades docentes. La docencia. ¿De dónde viene? ¿Quién la puede practicar? ¿Cómo funciona? La docencia tiene componentes explícitos y componentes implícitos. Bien, veamos un poco el origen de esto. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? Ajá. Qué lindo esquema. Bueno, este esquema está publicado, lo publiqué por primera vez, creo yo, que en el libro Educadores Nuevos, Educadoras Nuevas, porque este esquema me acompañó en muchos diplomados de educación superior, maestrías, etc. La idea es, para entender la docencia y para entender estas funciones sustantivas que emergen de la universitas hace 1000 años atrás, entender por qué hace 1000 años se concibieron, por qué la UNESCO las ha rescatado, por qué la reforma de 1918 exigía este esquema, por qué países como Finlandia, Japón, consideran a la docencia como una profesión, escuchen bien, saquen fotocopia, como una profesión de alto riesgo y responsabilidad social. Alto riesgo y responsabilidad social. Alto riesgo y responsabilidad social. ¿Por qué? Ojo,
En Finlandia, ustedes no ejercen la profesión docente como tiene que ser, y les puede pasar, en un caso leve, que los suspendan de su función docente. Un caso un poquito más grave, que los expulsen de la universidad, que les quiten el título y finalmente que los metan presos. ¿Presos? Sí, los pueden meter presos si no ejercen bien la docencia. ¿Y eso por qué? Porque estos países han entendido la función docente. Los latinos, no. No lo digo yo. Lo pueden leer en el libro de... Permiso, voy a cerrar la puerta. Lo pueden leer en el libro de Andrés Oppenheimer. Lo que pasa es que afuera hay un perro que está ladrando y ya me está alterando el perro. Bien, en el libro de Andrés Oppenheimer, ahí pueden leer un poquito de estos países, porque él hace una comparación de el sistema universitario educativo americano con el europeo, asiático, etcétera. Pero estos países han entendido para qué sirve la docencia. ¿Para qué sirve la docencia? La docencia es la profesión con mayor responsabilidad de todas. Hay gente que cree que en su aula tiene estudiantes. Ay, 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 ay. Ahí ya tenemos problemas. No, señores. En el aula no hay estudiantes. Olvídense de eso porque eso no es verdad. O es una verdad a medias. Y entonces, ¿qué tengo yo en el aula? En el aula, lo que ustedes tienen son, presten mucha atención, saquen fotocopia, lo que ustedes tienen en el aula son futuros profesionales. Futuros profesionales que tienen que formarlos integralmente. Es decir, como persona primero, como profesional después. Ustedes tienen en el aula al futuro ministro de Educación. ¿Quieren más presupuesto educativo? Pues gánenselo. Si el futuro ministro de Educación ve corrupción académica, ve docentes mediocres que hacen karaoke, que leen un pinche papel amarillo, que no enseñan nada, que les importa 3 rabanitos todo, cuando llegue a ser ministro de Educación, ¿en serio ustedes creen que va a ser un esfuerzo para que ganen más los docentes? Porque si realmente creen eso, piénsenlo de nuevo, ¿eh? Piénsenlo de nuevo. ¿Qué más hay en el aula? Futuros ministros, senadores, diputados, futuros presidentes hay en el aula. Futuros votantes. ¿Por qué votamos tan mal en Latinoamérica? ¿Por qué votamos presidentes que tienen después una gestión terrible? Porque ni siquiera educamos para saber votar. Miren qué importante esto. Entonces estos países se toman la educación en serio. ¿Basados en qué? En el objetivo primero y último de la educación. ¿Dicho por quién? ¿Por el Quique? No, no es por el Quique. UNESCO, Cumbre de Educación Superior, París, Francia, 1999. Ahí tienen ya la cita para verificar. Para la UNESCO, la función universal de la docencia es formar seres humanos íntegros. Formar seres humanos íntegros. Ya vamos a volver sobre este esquema, ¿eh? ¿Dónde está la formación de seres humanos íntegros? Acá está, acá está. Ya vamos a volver al esquema. Ajá. Miren qué interesante. Hay gente que se esmera
por escribir un objetivo de qué es educar y le escriben media carilla, una carilla entera de texto, pero hay que ser burro. La UNESCO lo definió, miren qué interesante, 4 palabras, 4. Formar seres humanos íntegros. Bueno, hay varios estatutos que han incorporado, varios estatutos universitarios que han incorporado esta misma definición. Pero, ¿la entendemos? ¿Qué es formar? ¿Qué es integralidad? Bien, eso implica ver a la docencia en un contexto de poder para entenderlo esto. Bien, aquí ya podemos ver algo al respecto. Una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. O sea, ser profesional no significa ser una persona íntegra. Ojo. Bien, veamos un poquito, el esquema de poder. Aquí lo tenemos. Bueno, a ver, yo les dije, el principal pilar o función sustantiva de la universidad era la investigación. Pregunta del millón, ustedes deben decir, ¿por qué? Yo quiero entrar a la universidad a dar clases, no a hacer investigación. Error. No existe la docencia sin investigación. No existe. De la misma manera que no existirían seres humanos solo de un sexo. No se puede ser solo mujeres o solo hombres, porque la humanidad se pierde en ese momento. Necesito de hombres y necesito de mujeres, porque si no hay hombres y mujeres, no hay descendencia. Perfecto. Si entendimos eso, vamos a poder entender el inicio de este matrimonio. Investigación y docencia. Pónganle el sexo que quieran a investigación y el sexo que quieran a docencia. Pero si no existe el matrimonio, no hay descendencia. Bien. Empecemos a hablar de uno de los miembros de la pareja, la investigación. La investigación trae como consecuencia 3 cosas que le importan mucho, sobre todo a la UNESCO. El investigador, como consecuencia del proceso investigativo, ojo, me refiero a investigación de verdad, no trucha. ¿Cuál es la investigación de verdad? La que se expresa a través de su manifestación tangible, el paper, el artículo. No existen, sin ánimo de ofender a nadie, pero no existe investigador si no existe publicación. Cuando una persona me dice, yo soy investigador, y yo le digo, ¿y qué has publicado? Nada. Pero he investigado, no, discúlpame, vos no sos investigador. No, yo sí, no sos, no, punto. No me hables más, no me dirijas la palabra porque no eres investigador, punto. De la misma manera que no puede venir una persona a acercarse a mí y decirme, soy poeta, porque yo le voy a preguntar, ¿sos poeta? A ver, mostrame una poesía tuya. No, no tengo. ¿Y por qué eres poeta? No, es que yo hice un diplomado en literatura, por eso soy poeta. No, discúlpame, un cartón no te hace poeta. Las poesías te hacen poeta. Los cuadros hacen artista a un artista. Las canciones hacen cantante a un cantante. Un paper hace a un investigador, ¿correcto? Entonces, cuando yo hable de investigador, de ahora en más, me refiero a eso, a un investigador de verdad. Bien. Entonces, 3 cosas trae como consecuencia la investigación. 1, el dominio del conocimiento. 2, producción de conocimiento nuevo, el paper, el artículo. Y 3,
apertura mental. Las personas, mientras más conocimiento tienen, son más abiertas a reconocer sus errores, son más abiertas a cosas nuevas, etcétera, etcétera. Lo contrario, mientras más ignorante una persona, más dogmática se vuelve. Es palabra de Dios. Esa frase viene de el dogma, y el dogma viene de la ignorancia. ¿Ok? Bien, ahora, la investigación en un contexto de poder, que está explicado en el libro Educadores Nuevos, Educadoras Nuevas, le da al investigador dos poderes fundamentales que tienen que preexistir antes de la docencia. La docencia sin estos poderes no existe. Ajá, ¿qué poderes son? Los que estamos viendo aquí. P sub D y P sub E. ¿Qué es P sub D? Poder disciplinar. Y P sub E, poder ético. Un docente potencialmente tiene estas dos formas de poder, el poder disciplinar y el poder ético. El docente no, perdón, el investigador tiene potencialmente, ¿por qué digo potencialmente? Porque el poder también se manifiesta a través de sus acciones. El poder que no se ejerce no existe. ¿Ok? Yo no puedo hacer como hacía He-Man, que ponía la espada en alto y decía, yo tengo el poder. No, 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 no. El poder se manifiesta a través de sus acciones. Entonces, si no hay una acción que muestre ese poder no existe. Bien, veamos de qué se tratan estos dos poderes brevemente, porque se me está yendo la hora. Y en un ratito más tenemos que hacer la evaluación, y no sé si van a poder hacer la evaluación si no termino de explicar algunas cosas hoy. Entonces voy a ir un poquito rápido, y si es necesario, mañana repasamos y profundizamos. Bien, volvamos a la investigación. El investigador, repito, tiene dos poderes, potencialmente. El poder disciplinar y el poder ético. ¿Cuál es el poder disciplinar? El poder disciplinar es el poder que da el dominio del conocimiento. Dominar el conocimiento no es igual a saber. Yo puedo decir, tengo que ir a dar clases, pero el tema, no me acuerdo el tema, no importa. Mientras yo voy en el bus, leo un PDF y después hago karaoke y listo. Bueno, eso no es dominar el conocimiento. Una persona que domina el conocimiento no necesita el PowerPoint, no necesita el PDF, no necesita hacer karaoke y puede dar clases con PowerPoint o sin PowerPoint, con pizarra o sin pizarra. Donde sea puede dar clases. ¿Por qué? Porque el conocimiento que él tiene lo domina, lo sabe del derecho y del revés, lo puede dar de cualquier forma. Yo odio el PowerPoint porque es lineal, y en estos momentos me está molestando la linealidad que tiene el PowerPoint. Entonces voy a tener que saltar varias diapositivas para explicar esto. Acá está. Bien. ¿Por qué necesito el poder disciplinar? O mejor dicho, ¿qué hace el poder disciplinar? Veámoslo ahora desde el punto de vista psicológico. Una persona que lee pero no sabe es muy insegura de sí misma. ¿Por qué?
porque su subconsciente le está diciendo, vos vas a ponerte frente a un curso entero, vas a tener 80 estudiantes, 200 estudiantes, y no sabes un pepino de lo que vas a decir. No, pero el consciente le dice al subconsciente, vamos a dialogar, consciente, subconsciente. El consciente le dice al subconsciente, no, pero tengo el PowerPoint con todo escrito ahí. Entonces, cuando llegue al aula voy a hacer karaoke. Sí, vas a hacer karaoke, le dice el subconsciente. Pero los estudiantes van a hacer lo que están mostrando los estudiantes del Quique en su diapositiva. Van a levantar la mano y cuando te pregunten algo que no está en tu diapositiva, ¿qué vas a hacer? ¡Burro! Entonces el consciente ahí se empieza a poner intranquilo, empieza a transpirar, a sudorar, y la persona, ay, sí, ¿qué voy a hacer si levantan la mano? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé. Cuando levanten la mano, les voy a decir que eso lo vamos a ver en otra clase. Y ahí empieza a inventarse, pero ya está inseguro. El que sabe algo, porque es muy triste cuando un docente viene y me dice, hace 10 años que doy la misma materia y hace 10 años que lee la misma diapositiva. Es muy triste porque uno dice, 10 años y no se pudo aprender de memoria aunque sea la diapositiva. ¡Wow! Qué triste. Pero bueno, no importa. La persona que sabe tampoco tiene seguridad en sí misma. Bueno, y ustedes deben estar preguntándose, pero a ver, ¿qué tiene que ver psicológicamente si es segura o no es segura la persona? Estábamos hablando de investigación y de docencia. ¿Qué tiene que ver todo esto con investigación y docencia? Señores, pensamiento complejo. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Tenemos que empezar a asociar los conocimientos. ¿Qué pasa si yo, en lugar de saber, domino el conocimiento? Ay, 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 ahí cambia la cosa. ¿Por qué cambia la cosa? Porque una persona que domina el conocimiento, psicológicamente hablando, tiene su consciente y su subconsciente del mismo lado. ¿Eso qué significa? Que es una persona muy segura de sí misma. Es una persona que entra al aula con total seguridad y que viene no solo a impartir, a compartir el conocimiento, sino que viene con una actitud desafiante a tirarles el conocimiento por la cara a los estudiantes con la esperanza de infundir la duda, el cuestionamiento, con el fin de que los estudiantes duden, cuestionen todo y que hagan y que puedan discutir con el docente. Y el docente no tiene miedo a discutir porque el conocimiento él lo sabe del derecho y del revés. Lo puede dar vuelta como le dé la gana y plantearlo como le dé la gana. No tiene miedo al debate, no tiene miedo a la discusión. Ajá. Esto que acabo de decir es lo que se denomina el poder disciplinar. Ok. Ese poder disciplinar lo da, ¿quién lo da? La investigación. El investigador domina el conocimiento. ¿Por qué domina el conocimiento? Porque publica papers. ¿Y por qué publica papers? Porque lee el tema,
de su asignatura en forma actualizada todos los días. Antes de ir al baño, o como estímulo para ir al baño, se lleva 2 o 3 papers en su tablet, los lee en PDF y se lee 2 o 3 papers en inglés, en alemán, en extraterrestre, en el idioma que sea, y está así, con su conocimiento. Lo domina y está actualizadísimo. Entonces, el investigador tiene el poder disciplinar. ¿Qué le da el poder disciplinar a un investigador? Seguridad en sí mismo. Es una persona muy segura de sí misma. Bien, pregunta del millón, que yo les leo la mente. O sea, yo desde aquí, desde Calceta, Ecuador, estoy así y estoy leyendo la mente de ustedes. Me atraganté justamente porque he leído algunas mentes ahí que están diciendo en este preciso momento, están diciendo, ¿y qué tiene que ver la seguridad de la persona en la docencia? Pues todo tiene que ver. ¿Cómo todo? A ver, señores, ¿qué dice la UNESCO cuando define el proceso educativo? ¿Qué es educación para la UNESCO? ¿Se olvidaron? Yo no. Lo tengo grabado en el cerebro. Formar seres humanos íntegros. Ajá. ¿Y qué implica formar? ¿Formar con qué letra se escribe? ¿Alguien sabe con qué letra se escribe formar? ¿O no? Si no saben, se los voy a decir yo. Se escribe con la letra F. Ah, con la letra F. Claro que se escribe con la letra F. Yo estoy leyendo las mentes, yo sé lo que están pensando. Ajá. Y cuando un docente va a un aula a hacer karaoke, no está formando una persona, está informando, con letra I, informar. Los periodistas informan, los docentes forman. Hay una gran diferencia. Entonces, si ustedes van a informar, se equivocaron de profesión. El docente forma. ¿Qué implica formar? Formar implica que el estudiante no solo reciba el conocimiento, que el estudiante lo pueda analizar, que el estudiante le llegue al corazón, al cerebro y le cause un trauma existencial que lo obligue a discutir, a cuestionar ese conocimiento. Y ahí empieza el proceso formativo, cuando el estudiante lo analiza, porque el docente lo está llevando hacia ese lado. Analicen, como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes, analicen lo que estoy diciendo. Y nuevamente, ¿qué tiene que ver la seguridad del docente en todo este proceso? La seguridad del docente es el insumo fundamental para formar a una persona. ¿Por qué? Porque nadie cambia si no cree en lo que le están diciendo. Los grandes líderes de la historia, no sé, un líder religioso, no sé, Jesús de Nazaret. Un líder político, no sé, Martin Luther King, Gandhi. ¿Qué tenían en común todos los líderes de la historia? Eran personas creíbles. Ah, ¿y por qué eran creíbles? Porque eran personas muy seguras de sí mismas. Ajá.
¿por qué Jesús de Nazaret iba al Monte de los Olivos y él hablaba y cada vez que hablaba sumaba más gente a su rebaño? Porque la gente creía. ¿Y por qué creía? Por el carisma que tenía. ¿Y por qué tenía ese carisma? Porque tenía el poder disciplinar y el poder ético. ¿Cuál era el poder ético? No lo expliqué todavía, pero ya se me está yendo el tiempo. No importa, brevemente, el poder de predicar con el ejemplo. Si yo tengo que lograr formar a una persona, formar implica cambiarle el pensamiento, lograr que razone, no que memorice, que razone de la misma manera que yo estoy logrando que ustedes razonen toda esta complejidad que he explicado hoy. Entonces, si yo quiero formar un ser humano íntegro, pues primero, para formar necesito el poder disciplinar. ¿Para qué? Para ser una persona segura de mí misma. ¿Para qué? Porque mi seguridad se traduce, esto es lo que intenté dibujar en esta diapositiva, mi seguridad se traduce en los estudiantes o discentes en credibilidad. Y la credibilidad es el principal insumo que yo necesito para formar, para cambiar la mente de una persona. ¿Cambiarla cómo? Enseñándole a razonar un pensamiento complejo, enseñándole a razonar lógicamente un pensamiento complejo, enseñándole que lo que hoy es válido en ciencia, mañana no lo es. Enseñarle a dudar, enseñarle diciéndole, queridos estudiantes, de todo lo que yo diga hoy en mi clase, ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra, pero también tienen la obligación de verificar, porque a través de ese proceso de verificación, ellos van a contrastar y de esa contrastación surgirán dudas, surgirán avales, discusiones que van a enriquecer todavía más el proceso docente. Entonces, volvamos otra vez. Aquí estábamos. Ya estamos viendo el perfil de el primero del matrimonio, la investigación. La investigación. ¿Cuál es el perfil de este novio en el matrimonio o novia, como ustedes le quieran, no sé qué sexo le habrán dado? ¿Cuál es el perfil? El investigador o investigadora es una persona que domina el conocimiento. ¿Por qué? Porque investiga, es una condición inherente. Produce conocimiento nuevo a través de las publicaciones, los artículos, los libros, etcétera, etcétera. Promueve la apertura mental porque él ya tiene la mente abierta. ¿Por qué tiene la mente abierta? Porque asume su condición humana. Las personas inseguras son las que no aceptan que están equivocadas o que pueden equivocarse. Las personas con mentalidad abierta son las que abiertamente también dicen, como les digo yo a mis estudiantes, cuando ellos me dicen, profe, yo investigué el tema y mire, yo creo que esto no es así. Perfecto. ¿Por qué? Por esto y por lo otro. Ah, qué bien. Pero nada. Querido Enrique, Se se me te cortó cayó la el, señal. se me cortó el internet, no sé qué fue lo último que dije. Alguien que me haya escuchado y me diga qué fue lo último que dije. Sí, se te cayó. Bueno, de todas formas, aprovechamos este tiempo para hacer el quiz y
Y bueno, favorablemente con un 98% de acierto. Así que ¡Wow! puedes Fantástico. estar tranquilo, vas a dormir tranquilos. Qué bueno, qué bueno. Ok, de todas Estaba maneras hablando ya, sobre el matrimonio. El ¿cómo? matrimonio, que estabas hablando sobre el matrimonio, profe. Pero Sobre la investigación, del matrimonio, investigación, docencia. del matrimonio, investigación, docencia, pero es que de eso se trata todo el curso. Algo más Sí. específico, ¿en qué parte? Algo muy específico. El investigador, que es la persona que domina y produce conocimiento nuevo y promueve la apertura mental de los estudiantes. Ajá. Y la última imagen que vimos, a ver si me dicen cuál fue. Sobre el dominio del conocimiento, credibilidad y los estudiantes que están alzando la manito. Ah, o sea que no volvimos a la otra. Pucha, yo he estado hablando ahí ¿a dónde habré estado hablando? A ver. Sobre la ética, sobre... ¿Se ve Había esto? había una fórmula en la imagen. Exacto. ¿Pero esta fue lo último que vimos o no? Sí, Ah, perfecto, perfecto. sí. Entonces, está bien. No es Ahí quedamos, ahí que quedamos. estuve hablando de Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Bien, ya se ha cumplido la hora, pero para hacer un cierre con esto, mañana lo vamos a continuar porque esto da para bastante. Pero solo quiero dejar en claro que en este matrimonio tenemos, como en todo matrimonio, tenemos dos partes, obviamente. Hoy hemos empezado con el novio investigador. Entonces, el novio investigador dijimos que domina el conocimiento. ¿Por qué? Porque es investigador. El investigador, ¿qué hace? El investigador lee permanentemente porque tiene que construir su marco teórico para el siguiente artículo, paper o lo que sea. Entonces tiene que estar leyendo y tiene que estar actualizado permanentemente. Produce conocimiento nuevo. ¿Qué significa el conocimiento nuevo? Significa que el investigador es la semilla del docente. ¿Y qué es el docente? Me voy adelantando a mañana, pero el docente es un cantautor. Eso es el docente. ¿Y qué es un cantautor? Pero no lo tengo que explicar. Es un cantante que canta sus propias canciones, no la canción de otro, sus propias canciones. Y eso se traduce también en credibilidad. Cuando un docente, hay gente que me dice, pero ¿por qué, Quique, insistes tanto? A ver, yo en mi carrera, cuando estudié biología, allá lejos ya hace tiempo, tenía varios docentes que eran cantautores y esos docentes tenían la admiración de todo el mundo. ¿Por qué? De la misma manera que la tienen los cantautores. Eh, qué sé yo, hay gente que le gusta Ricky Martin, hay gente que le gusta Roger Waters de Pink Floyd, hay gente que le gusta los Beatles, perfecto. Las canciones de los Beatles las canta cualquiera las puede cantar, pero es lo mismo ir a ver o escuchar una canción de los Beatles cantada por cualquiera que cantada por los propios Beatles. Es lo mismo. ¿Qué opinan? No, No, nunca. jamás, profe. Nunca, claro. Bueno, entonces ya entendieron la diferencia entre un docente replicador, karaokero, y un docente que canta sus propias canciones. ¿Y de dónde salen esas canciones? De aquí, del investigador que produce conocimiento nuevo, que escribe canciones todo el tiempo. Es un docente que promueve la apertura mental. Y en el aula, lo que se espera de un investigador es que ejerza el poder disciplinar y el poder
ético. ¿Y cómo se ejerce el poder disciplinar? Demostrando el dominio del conocimiento. Ese dominio del conocimiento le da seguridad al docente. ¿Cómo se traduce la seguridad del docente en el estudiante? En credibilidad. ¿Y para qué me sirve a mí la credibilidad? Para formar un ser humano íntegro. Porque si no tengo credibilidad, esa persona se va a olvidar de lo que yo dije en la clase y se va a olvidar de mi persona también. De mi persona también se va a olvidar. Hay estudiantes que, me incluyo, que ya no se acuerdan de algunos docentes, ni de su cara, ni de su nombre, ni de... ¿Por qué? Porque eran intrascendentes, eran nada, no existían. Pero yo me acuerdo perfectamente de los cantautores. Eran ejemplos para mí. Los cantautores sí, los cantautores, los que me enseñaron a pensar correctamente, los que me decían, usted está pensando mal, esa no es la lógica. Mire, usted tiene que pensar de esta manera, no de la otra. Ah, tienes razón. Ah, formar implica un proceso mucho más complejo que informar. Informar es un dato que entra y como entra sale. Formar implica cambiarle el cerebro a una persona. ¿Cambiárselo cómo? Enseñándole a pensar, a razonar, a discutir, a cuestionar. Eso es formar. Entonces, yo necesito, antes de pisar un aula, necesito contar con el poder disciplinar y el poder ético. ¿Eso qué implica? Que antes de que yo pise un aula por primera vez, tengo que ser investigador. Ok. ¿Vamos bien hasta ahora, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda, este es el momento indicado para evacuar. Los escucho. ¿No hay dudas? ¿O estoy solo de nuevo? No, Todo creo está que todavía... entendible, todo está entendible. Se te Todo escucha está... fuerte y claro, querido Enrique. Ajá, pero la clase de hoy me refiero, está... ¿Cómo vamos con eso? Muy bien, doctor. ¿Vamos Excelente. bien? Ok, ok. Todo Entonces, bien. Muy buena perfecto. su clase. Solo Ok, que el muchas momento, gracias. ¿me escucha? Solo que el momento que se pasó las diapositivas y el momento que pasaron las diapositivas, miré algo muy bonito que decía la palabra vocación. Yo creo que primero para ser docentes tener la vocación porque trasciende y nos permite formar para que ellos puedan razonar. Eso, estimado docente. No sé si el material que usted tiene nos puede pasar porque es muy, Por muy bueno. supuesto, claro que sí, claro que sí. Esto lo voy a socializar el último día, no se preocupen. Y te agradezco mucho el comentario, Julia. Y mañana justamente vamos a ver ese tema clave, porque lo que tú acabas de decir es absolutamente correcto. Si no hay vocación, todo lo que yo dije hoy, olvídenselo porque no funciona. No funciona. Nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. No importa cuántos cursos tome, con quién los tome, nadie es bueno haciendo lo que no le gusta. Entonces, lo que tú has comentado, Julia, coincido plenamente, es totalmente correcto y te agradezco el comentario y mañana vamos a tocar ese tema. Lo que pasa es que, como yo les dije, yo mientras armo el PowerPoint pienso que voy a dar la clase en un cierto orden. Y cuando empiezo a dar la clase, me doy cuenta que no me gustó ese orden y que me gusta más bien otro orden. Pero el PowerPoint no me lee la mente, no sé por qué no me lee la mente.
entonces tengo que andar saltándome las diapositivas y cosas por el estilo. Pero bueno, mañana vamos a tocar ese tema, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Un aporte? ¿Dudas? Ricky, profesor, muchas gracias por sus conocimientos de hoy. La verdad es que yo nunca había entendido, yo pensé que estaba equivocado, que a veces que uno prepara la clase tiene un PowerPoint como guía, lo digo yo, no más como conocimiento. Pero a veces como que me desencajaba. Y ahora entiendo con lo que usted me dice, que el PowerPoint se vuelve una camisa de fuerza y que no tiene que ser así, sino que uno tiene que transmitir, como dijo la compañera, que tiene que nacerle y no tiene que conocer y dominar el tema para poderse parar al frente. A mí me han invitado a ver clases en maestrías y yo he dicho siempre, mientras yo no me sienta capacitado con un conocimiento pleno de lo que yo voy a enseñar en una maestría, yo no lo voy a aceptar. No porque no me sienta capaz. Soy enemigo de la mediocridad, profesor. Y creo que fantástico. Con lo que hoy usted me ha dicho, estoy prácticamente convencido y satisfecho de que las cosas son como usted le ha dicho y esa es la verdad. Muchas gracias por este primer día de clases, profesor. Gracias a ustedes, queridos compañeros, y comentarles que mañana hablábamos con la organización. Tengo un pequeño problema mañana y el día jueves. No sé si mañana podemos empezar 1 hora antes, porque mañana se me superpone con una clase de maestría que estoy dando con la Universidad Andina. Entonces, si mañana podemos empezar 1 hora antes, yo quedaría muy agradecido con esta deferencia de parte de ustedes. ¿Están todos de acuerdo, compañeros? Yo por mí sí. Sí, doctor. Ok. Sí, está bien. Les agradezco muchísimo entonces y los espero mañana entonces a las 5 hora de Ecuador. 5 horas de Ecuador. Claro. 6 horas de Bolivia. De Bolivia. Ok. Muchísimas gracias, compañeros, por el seguimiento, el acompañamiento y los espero mañana. Hasta mañana, querido Quique. Un abrazo, queridos amigos, un abrazo a todos. Participantes. Gracias, hasta Muchas mañana. gracias. Que tengan una buena noche, que descansen y mañana. Gracias. Vamos a las 17.